Continuamos y le damos la formal bienvenida al senador José Rafael Vargas, vocero autorizado del expresidente y precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el profesor Leonel Fernández. Senador, mi señor, mis Don respetos. Pablo, gracias por la invitación. Mire, ¿cómo llegó el PLD hasta aquí? ¿Qué está pasando? Que yo decía en la introducción, son la última Coca-Cola del desierto y como que todo es el PLD, como a todo el mundo o lo ha vencido o lo ha comprado y no tiene oposición. Ustedes van por la vida, hay un aloque. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo se ha llegado a esta PRDización años 80 del PLD? ¿Qué es lo que está pasando? Pablo, estamos viviendo en una escuelita. Estamos pasando una etapa que yo espero que podamos llegar al bachillerato y luego ser universitarios. Porque la cultura de la reelección que nos dejó Balaguer y que yo creía que se la había llevado a la tumba el presidente Joaquín Balaguer, tal parece que todavía es un ejercicio de la política presente, en la que hemos caído todos, el sector Leonel, el sector Danilo Medina, después de haber visto, y sobre todo la experiencia, de Me está gustando el carguito, en el año 2002. Que yo siento que si nos vemos en el espejo de lo que le pasó al PRD y al presidente Mejía en el año 2002, otra historia sería la de hoy. ¿Por qué? Porque el presidente Fernández hizo un magnífico gobierno en el año 96-2000, tanto que su popularidad estaba en la nube. Y el presidente Balaguer pidió una reunión con el presidente Fernández en su casa. Esa reunión se dio. Y la reunión fue para el presidente Balaguer pedirle al presidente Fernández que se modificara la Constitución con la finalidad de que él siguiera 4 años más. Que es una forma de justificarse a sí mismo el presidente Balaguer, ¿no? El presidente le explicó por qué no era posible modificar la Constitución, lo que eso representaba para el PLD y sobre todo porque el PLD vivió la consecuencia de una alteración a su ordenamiento constitucional en el año de 1963, el derrocamiento de Juan Bosch, ¿no? Al doctor Balaguer no le gustó. El doctor Balaguer entonces optó por presentarse como candidato. O sea, si el presidente no quiere seguir 4 años más, entonces yo me presento como candidato. Que eso le costó el poder al PLD. Sí. Porque Danilo Medina perdió, el PLD perdió, porque Balaguer fue solo. Porque se rompió la alianza. Pero antes del presidente optar por la candidatura, el presidente Balaguer, el presidente del Senado, Amable Aristi, insistió públicamente. No, te le faltó el respeto. Y llegó a decir el presidente Fernández que se ponga los pantalones. Y el presidente de la República dijo, yo no puedo alterar el orden institucional del país, yo tengo que ser respetuoso. Y además el presidente Fernández era un hombre muy joven, podía esperar. Sí, pero le costó el poder al PLD, salieron. Bueno. Y por poco se quedaron. Ahora la pregunta es, ¿por qué perdimos en el año 2000? O porque el doctor Balaguer... Porque el PLD era un partido de un 13%. No, el PLD. Y porque Leonel Fernández no quiso entrar en la modificación de la Constitución para él ser apoyado por el doctor Balaguer. Llegamos a un 37% en el 96 porque el Partido Reformista y el doctor Balaguer nos apoyó en primera vuelta. A un 51% por el Frente Patriótico. Exacto. Al presentarse el presidente Balaguer en el año 2000, el 51% se dividió en dos, 26 y 25. Es decir, el doctor Balaguer recuperó sus votos. Sí, pero Leonel Fernández es reincidente en eso, porque esa vez no quiso modificar la Constitución y luego ustedes hasta cartas se llevaron. No, te voy a explicar. Estamos en un déjà vu, vamos a hablar de ese déjà vu. Te voy a dar una 2015 primicia, que estamos viviendo. Te voy a dar una primicia para explicarte por qué somos una escuela. Entonces, bueno, los 2 primeros años del presidente Mejía fueron muy buenos. La popularidad del presidente Mejía estaba en las nubes en ese momento. Es decir, lo mismo que pasó en el 96, lo mismo que está pasando ahora. Y el presidente Mejía se lo creyó. Y entonces vino la agitación, la reelección, y se crearon movimientos.
y el presidente había dicho varias veces que él era un hombre respetuoso de la Constitución, que prohibía la reelección, que no aceptaría, que no modificaría la Constitución, pero luego dijo, me está gustando el carguito, y forzó una modificación constitucional. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? En primer lugar, la popularidad bajó considerablemente. En segundo lugar, colapsó la economía. Se produjo una ruptura bancaria, la quiebra de Baninter, la derrota electoral, la más alta votación de Leonel Fernández, 57%. Quebró el PRD en 4 pedazos. El partido de Abinader, de Hipólito, de Miguel Vargas, de Atuey de Camp, y el partido mayoritario es el de los PRDistas que no se inclinaron por ninguno, que se quedaron fuera. Y además habilitó a Leonel Fernández para reelegirse en el 8, ese proyecto de reforma del año 2002, y al mismo tiempo le ha permitido al PRD estar 11 años en la oposición, fuera del poder. Esa es la consecuencia de lo que pasó en el año 2002. Es una escuela que deberíamos aprender los dominicanos. Entonces, bueno, Leonel Fernández gana las elecciones y comienza a hacer un magnífico gobierno en el año 2008, luego de reelegirse. Magnífico gobierno. En el año 2011 se produce una cena de un grupo de senadores, más de 15 senadores, en la casa de un senador amigo. Y varios senadores reeleccionistas, ¿no? Porque tenemos reformistas dentro de los 30 del PLD, ¿no? Claro. Proponen convocar una rueda de prensa al otro día proclamando la reelección del presidente de la Pero República. ustedes le llevaron una carta al No, ahí presidente voy. Leonel Fernández. Ahí voy. Ustedes hicieron lo mismo que están haciendo con Danilo, que hasta dermatitis tiene. Esa es la noticia que te voy a dar. Ajá. Nosotros discutimos hasta altas horas de la noche ese día el tema de la reelección. Y varios senadores nos opusimos a la rueda de prensa. Consideramos que nosotros no podíamos hablar de reelección porque como legisladores, si luego se presentaba un proyecto al Congreso y ya nosotros habíamos fijado posición sobre ese tema, nos descalificaríamos. Y por vía de consecuencia, no estuvimos de acuerdo con la rueda de prensa y habían 2 posiciones esa noche. Y finalmente fui yo quien propuse, en vez de tocar el tema de la reelección, hagamos una carta al presidente de la República. Y en esa carta, digámosle y llevémosle al Palacio, presidente, usted ha hecho un magnífico gobierno, usted va muy bien, usted es un líder visionario, usted ha construido el esfuerzo de poder del PLD del año 1996. Nosotros confiamos y creemos en su perspicacia, en su habilidad para ver el futuro. La decisión que usted tome de ahora en adelante, nosotros la vamos a apoyar, cualesquiera que sea la decisión que tome. Como han hecho algunos miembros del comité político ahora, que no se han referido al tema de la reelección, sino que han dicho, presidente, la decisión que usted tome la vamos a apoyar. O sea, aquella visita no fue para presionar al No, presidente Leonel Fernández jamás. para que se reeligiera, es para decirle lo que usted decida. Porque la carta Pero es una forma indirecta, porque el asunto es, caramba, nosotros le apoyamos al presidente Fernández para que usted vuelva. No, Pero porque usted- la carta no menciona reelección por ninguna parte. Pero indirectamente, si usted No, le dice, porque lo había- que usted decida, No, porque yo había- estoy aquí. Es que habían 2 Ajá. grupos. Habían quienes creíamos que el presidente no estaba en eso de la reelección. Por ejemplo, yo ahora mismo no creo que Danilo Medina esté en eso, personalmente. Ni yo tampoco. O sea, yo en mi fuero interno no creo que el presidente Medina esté en eso. Yo creo que el presidente va a cumplir lo que él ha dicho varias veces, que lo he visto en videos en diferentes ocasiones. O sea, ese Danilo Medina, que es hombre de palabra, es hombre que cumple con lo que promete, yo creo que eso se va a ver en el futuro, y en el futuro inmediato. En el año 2011 yo estaba consciente que el presidente Fernández no estaba en eso. Pero bueno, se entregó la comunicación, el presidente la recibió muy bien y comenzó en todo el país una búsqueda de firmas, 2 millones de firmas, y luego un gran acto, similar al acto de Santiago, El Pablo. Bautista sí rinde. Pablo, similar al acto de Santiago, se hizo un acto en el Palacio de los Deportes, y en Carretilla 2 millones de firmas, y le entregaron al presidente, y ahí estaba todo el mundo. Bueno, ¿y qué pasó? Que el presidente Fernández ratificó lo que dijo en el año 2000. Es decir, yo voy a endosar
estas firmas, estos votos al candidato del PLD. Ok, tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos, sigamos por ahí, porque hay dos elementos que agravan la situación del PLD con relación al 2011. Pero de eso vamos a hablar después de la pausa. Regresamos ya. El país, la población reconoce que hemos hecho un buen gobierno, con Leonel Fernández y con Danilo Medina. Y en segundo lugar, porque hemos sido capaces de garantizar la cohesión interna en el PLD.